Buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a nuestro Foro Renca 2021, El futuro está aquí. Mi nombre es Gabriela Elgueta, soy la directora ejecutiva de la Corporación Municipal La Fábrica de Renca y me siento muy contenta de estar hoy desde las instalaciones de la fábrica en Renca presentando nuestro foro. Estamos en vivo y transmitiendo a través de la plataforma YouTube de nuestra Municipalidad de Renca e invitamos a todos y a todas a unirse activamente al evento a través de nuestras redes sociales con el hashtag Foro Renca. El Foro Renca, el futuro está aquí, contempla 3 módulos y en cada uno de ellos hemos reunido a reconocidos expertas y expertos del mundo público, privado, académico, social, nacional e internacional para compartir reflexiones y experiencias prácticas que permitan a Renca proyectar iniciativas que generen valor público, que potencien el talento local y sobre todo permitan conectar a la comunidad renquina desde su identidad con las oportunidades de desarrollo. Para dar inicio al foro nos acompaña el alcalde de Renca, Claudio Castro. Él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue además presidente de la Federación de Estudiantes FEUC, posee un máster en políticas públicas en la London School of Economics y ha trabajado como director social para América Latina y el Caribe de la ONG Techo en el Ministerio de Educación de Chile y desde el 2016 es el alcalde de Renca. Ha sido recientemente reelecto para el periodo municipal 2021-2024. El alcalde Castro presentará la experiencia de la comuna de Renca y sus desafíos de transformación para los próximos años. Así que adelante, alcalde de Renca. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo momento en el contexto que está viviendo nuestro país, en el contexto también de los cambios que se están dando en las administraciones, en los gobiernos locales, y de alguna manera este foro consolida la reflexión, la experiencia, el impulso que hemos tenido durante más de 4 años que han significado este primer periodo de nuestra gestión. Y quiero agradecer también a los tremendos y a las tremendas expositores que nos acompañan hoy día. Estamos muy contentos de que este foro refleja también de alguna manera la comunidad que se ha ido construyendo en torno a un objetivo que a nosotros nos toma toda nuestra energía, que es la transformación económica, social, comunitaria de nuestra comuna. Y eso se logra, por cierto, con nuestra comunidad, pero también con una comunidad de un ecosistema que se encuentra para poder trabajar por este objetivo común. Yo quiero hablarles hoy día de lo que significa para nosotros este tremendo desafío, ¿cierto? De pensar el futuro de Renca. Muchas veces se habla en muchas comunas, no solamente de Santiago, sino que de todo Chile y probablemente en ciudades o pueblos de todo el mundo, se piensa que el futuro mejor no está en el lugar donde habitamos, donde nos movemos, donde trabajamos. Y esa es una cuestión que hemos enfrentado desde Renca con mucha fuerza. Y eso es lo que venimos a desafiar hoy día. Trabajamos para que el futuro mejor esté aquí en Renca, y esto es parte de la experiencia que hemos tenido. Lo primero es, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Cómo contextualizamos nuestra comuna? Renca es una comuna que geográficamente está en el corazón de Santiago norponiente, dentro de los anillos pericentrales, que significa hoy día Américo Vespucio. Somos una comuna de 160.000 habitantes, más de 43.000 viviendas, con déficit de casi 3.500 viviendas que requerimos para poder cubrir y poder ofrecer una vivienda digna para toda nuestra población, pero con un déficit cualitativo de viviendas que supera las 8.000. O sea, no solamente tenemos el desafío de más viviendas para poder enfrentar el hacinamiento en nuestra comuna, sino que también un desafío respecto de la calidad de las viviendas que existen hoy día. Nuestra comuna es una comuna que casi el 90% de nuestros habitantes están como parte del registro social de hogares, que hoy día, y además la pandemia nos lo ha recordado de manera muy cruda, ¿no? Es el instrumento fundamental que tiene el Estado de Chile para poder acceder a una red de protección social. Podemos calificarla, ha sido insuficiente, no ha sido o no ha estado a la altura de lo que significa esta pandemia, pero tener a la mayor cantidad de nuestra población en el registro social de hogares ha sido un objetivo también. Vamos en el 90% y esperamos seguir aumentando. Si no, no hay forma de poder conectarnos con esta red de protección social. En Renca
a pesar de que solo el 8,5% de nuestra población, estoy hablando de números pre-pandemia, vive en pobreza, cuando nosotros consideramos pobreza por ingresos, ese porcentaje, 8,5%, aumenta a más de un 26% si es que pensamos en pobreza multidimensional. Si uno lo mira desde otra perspectiva, más allá del esfuerzo personal, familiar, que muchas vecinas y vecinos de Renca realizan para poder aspirar a una mejor vida, cuando evaluamos la calidad de los servicios públicos, las oportunidades de la vivienda de la ciudad, salud y educación, nos damos cuenta que hemos fallado. Y eso es el Estado, ¿cierto? Que busca proveer esos servicios para una mejor calidad de vida. El 26,2% de pobreza, además, nos pone muy por sobre el promedio de pobreza multidimensional de toda la región metropolitana. Y de acuerdo a datos muy recientes, voy a hablar de eso también un ratito más, sabemos que mientras recientemente se habla en Chile de un nivel de desempleo en torno al 10-11%, en Renca, con datos de marzo, tenemos un desempleo que llega a 18,3%. O sea, también tenemos ahí un desafío tremendo respecto a lo que significa nuestra infraestructura. Y si ven el mapa ahora, nos damos cuenta que hay un índice de bienestar territorial, donde nos damos cuenta que gran parte de la trama urbana de Renca está hoy día en zonas de un bajo índice de bienestar territorial que requieren, además, una priorización de la inversión pública. Y precisamente una de las transformaciones que nosotros esperamos enfrentar y avanzar, que tiene que ver con el desafío de la transformación urbana. Y para esto enfrentamos ciertas situaciones que son limitantes estructurales. Yo ahí se plantea, ¿cierto?, una frase que llama a la reflexión. ¿Cuánto vale un ciudadano, una ciudadana para el Estado de Chile? Las municipalidades somos parte del Estado de Chile. Y la respuesta es que el Estado de Chile considera distinto desde el presupuesto a un ciudadano o a una ciudadana dependiendo de dónde vive. Y eso queda muy claramente ilustrado en esa tabla, ¿no?, en ese gráfico, donde vemos que Renca tiene ingresos propios que alcanzan los 176.000 pesos por habitante, y tenemos comunas, especialmente en el sector oriente de la ciudad de Santiago, que casi llegan al 1.000.000 de pesos por habitante. Y eso es un desafío estructural. El sistema de financiamiento municipal en Chile es injusto, es desigual. Pero además eso se suma a al menos otras dos dimensiones de esta desigualdad. Una es que uno podría decir, bueno, los recursos no se distribuyen de igual forma entre las municipalidades. Lo paradójico de esto es que las municipalidades que tienen más recursos para operar son aquellas que al mismo tiempo atienden a la población más privilegiada de nuestro país. Es absolutamente contradictorio, ¿no? Uno esperaría que ahí donde hay más desafíos, más injusticias que enfrentar, las municipalidades tuvieran una espalda y una capacidad de acción mayor. Pero eso no pasa. Es precisamente lo contrario. Y una segunda dimensión que se suma a esta desigualdad estructural es que muchas veces el Estado de Chile en el nivel central también es parte de esa desigualdad. El Estado de Chile desde el nivel central construye mejor ciudad en aquellos lugares donde hay municipalidades que tienen más recursos y donde vive la población que ha accedido a mayores privilegios y oportunidades en el país. Y eso se refleja con datos como el número de carabineros por habitante, que no tiene que ver nada con la capacidad municipal, ¿cierto?, sino que tiene que ver con una decisión que se toma desde el nivel central, o con grandes obras de infraestructura, que no pasan por la municipalidad, sino que pasan por instituciones de nivel central que hacen una ciudad distinta en precisamente los lugares donde vive la población más rica. Y esto hace 4 años, nosotros le proponíamos un giro a Renca en el inicio de nuestra primera gestión, y la pregunta era entonces, ¿desde qué lente transformamos nuestra comuna? Y lo que tuvimos que enfrentar primero que todo es el lente de la estigmatización, o fue el lente de la estigmatización. Probablemente muchas y muchos de los que nos están viendo hoy día, cuando les hablábamos hace un tiempo atrás de qué sabían de Renca, es que Renca la lleva, ¿no? Y eso es la óptica de la estigmatización. Renca la lleva fue un cartel que causó mucho daño en nuestra comuna. Básicamente era un cartel que de alguna manera, ¿no?, decía acá viven pobres. Es algo que no hubiese pasado en otros lugares de la ciudad. Y cuando uno tiene esa mirada, ¿no?, esa aproximación, es muy difícil buscar el potencial de desarrollo de un territorio. Por lo tanto, nosotros optamos por un lente de las oportunidades.
Y cuando pensamos en las oportunidades que tiene Renca, yo me pasaría la mañana completa hablando del tremendo potencial que tiene nuestra comuna. Lo primero es un entorno natural privilegiado. Ya, ¿quién más no quisiera tener los cerros más grandes de toda la región metropolitana, con el Cerro Renca, la cumbre natural que permite ver Santiago en 360 grados con una perspectiva desde el poniente al oriente, y que termina, además, en la ribera del río Mapocho? O sea, el potencial desde el espacio físico que ocupa nuestra comuna es tremendo. Otra oportunidad tiene que ver con nuestro orgullo y nuestras tradiciones, la identidad de Renca, que nuestro principal orgullo es nuestra comunidad, las vecinas y los vecinos de Renca, que son símbolo de lucha, de resistencia, de solidaridad, de generosidad. El principal orgullo de Renca son nuestras vecinas y vecinos. Pero estas también eran las tierras del cacique Quilacanta, que defendió estas tierras cuando llegaron los españoles, murió de manos de Inés de Suárez, y defendieron estas tierras los mapuches y los incas, porque Quilacanta era inca, porque es el mejor lugar de la ciudad, el espacio al lado de los cerros que lo protegen, con el río como fuente de vida. Eso es Renca, y si a eso le sumamos el Quasimodo más antiguo de Chile, la asociación de fútbol más grande de todo nuestro país, y una serie de otros componentes, como la parroquia del Señor de Renca, que le da origen ni más ni menos que al poblado de Renca en Argentina. Una de las fiestas religiosas más importantes de nuestro país hermano es la procesión del Señor de Renca, que hace que sea feriado en toda la provincia de San Luis todos los 3 de mayo. Eso partió acá, en nuestras tierras de Renca. Y ese es el orgullo y tradición que vemos nosotros también como una oportunidad. Desde la perspectiva de la conectividad, Renca físicamente está, yo ya lo decía antes, en el anillo pericentral de Santiago. Limitamos con Santiago Centro y al mismo tiempo con el aeropuerto Arturo Merino Benítez, y por lo tanto la conectividad, las autopistas, con lo bueno y lo malo, pero desde el potencial tiene un espacio en la ciudad privilegiado de conexión con el resto de la región. Y finalmente, en Renca tenemos 2 cordones industriales, uno antiguo, ¿no?, tradicional, en el sector de la Panamericana, pero otro nuevo y con potencial para seguir creciendo, que es el sector poniente de nuestra comuna, donde además tenemos grandes empresas que ya quisiéramos también en otros lugares para efecto de un potencial. Esta es la óptica desde la que vemos Renca. Y con esa información nos pusimos a trabajar. La inversión municipal buscó ser un espacio detonante del desarrollo que nosotros queremos para nuestra comuna. Lo primero tiene que ver con planificar el desarrollo que queremos lograr. Renca tenía un plan regulador comunal desde el año 84, absolutamente desactualizado, que no cubría todo el territorio comunal y que además no planificaba, y lo que permitía hacer era todo, ¿no? Y nos pusimos a trabajar para actualizar nuestro plan regulador y conducir un proceso de desarrollo urbano amigable con el medio ambiente, a escala humana, respetuoso con nuestra diversidad, pero que al mismo tiempo ordena una ciudad que va a crecer de manera natural, pero que nosotros queremos conducir ese crecimiento. Y la municipalidad, con los pocos recursos que tenemos, identificamos rápidamente proyectos detonantes para el desarrollo urbano. Ahí está el nuevo barrio cívico, el lugar por donde transita la mayor cantidad de vecinos y vecinos de Renca, que estaba muy depreciado y que hemos trabajado con iluminación, con veredas, con infraestructura pública, que es la misma municipalidad, para que sea un barrio cívico de buen estándar para la población. Aquí decir el Parque Metropolitano Cerros de Renca, que es un potencial de pulmón verde no solo para Renca, sino que para toda la ciudad, y que estamos trabajando con mucha fuerza para transformar. O el Parque Las Palmeras, un parque de 17 hectáreas, que durante mucho tiempo fue un basural, y hoy día es un parque precioso que va a seguir transformándose, y eso, junto con varias otras inversiones que hemos hecho en nuestra comuna, hablan de una municipalidad que quiere poner también recursos que detonen el desarrollo y la inversión. Y por cierto que también tenemos una serie de oportunidades desde la inversión sectorial. En Renca están sucediendo grandes proyectos desde el nivel central. Lamentablemente no se conectan mucho, ¿no? Y ahí hemos buscado darle la mirada territorial, pero que llegue el metro al sector poniente de nuestra comuna, que tengamos una estación del tren, del F Lampa o Batuco Santiago, que va a tener una estación en el sector oriente de nuestra comuna que se va a conectar también a la red de metro. Habla de tremendas oportunidades que siguen poniendo los ojos, ¿no?, en el potencial de nuestro desarrollo urbano.
La pregunta, desde lo urbano, desde lo sociocomunitario, que para nosotros es fundamental, es cómo entonces trabajábamos con nuestro ecosistema de relacionamiento público-privado. Y lo que nos encontramos fue una forma de trabajo que más bien tenía que ver con acuerdos basados en proyectos muy puntuales y sin una mirada de largo plazo, muy baja formalidad en las relaciones e incluso desconfianza, diría yo. Las empresas quieren trabajar con una municipalidad porque hay ahí también mantos de duda respecto de eficiencia, de control, de transparencia. La ausencia de un ecosistema no era precisamente una serie de relaciones múltiples, sino que más bien eran relaciones bilaterales y con muy poco conocimiento de los actores locales, y al mismo tiempo algunas dificultades culturales, como que los municipios de Chile no podemos recibir directamente donaciones, eso nos obligaba a triangular, pero en la práctica, la primera aproximación a un relacionamiento público-privado tenía que ver con la municipalidad buscando que ojalá me financien algún proyecto muy específico, poca mirada de largo plazo, y precisamente eso también fue lo que nosotros hemos buscado cambiar. Y ustedes ven ahí, y les pido que recuerden esa imagen, ¿no? La imagen de un supermercado abandonado en el corazón geográfico de Renca. Por lo tanto, para nuestro ecosistema público-privado, este es el sueño. Nosotros queremos una transformación económica de nuestra comuna, pero que tenga una base social comunitaria. El protagonismo y la participación de nuestra comunidad es fundamental, que nos permita pensar en nada menos que una reconversión urbana y de encadenamiento productivo. Este es un sueño tremendamente ambicioso, pero es el sueño que tenemos en Renca. Queremos ser un ícono y un ejemplo, un caso de reconversión urbana, de oportunidades económicas con énfasis sociocomunitario. Y esa es la invitación que tenemos. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar para efectos de avanzar con una mirada de vinculación público-privada, lo primero tenía que ver con conocer nuestro ecosistema, ¿no? Y poder diseñar una forma de relacionamiento que nos permitiera sacar lo mejor de todos los actores que son parte de este ecosistema. En el centro está la comunidad de Renca, nuestras organizaciones comunitarias. Hemos convocado y trabajado en proyectos muy emblemáticos con la academia. Tenemos organizaciones de la sociedad civil que también tienen un protagonismo en esta transformación de Renca. El sector público, que tiene complejidades en el nivel municipal, regional, central, también ha sido un protagonista. Hemos buscado desde el primer minuto la cooperación internacional. Renca hoy día está hermanada con Toyama, una ciudad japonesa ícono en el desarrollo industrial y medioambiental, lo que parece una paradoja, pero que lo han logrado de manera tremenda. Y somos parte de redes de Bloomberg, Harvard, de la OCDE, del BID. Renca hoy día sale al mundo también. Y por cierto, las empresas de nuestra comuna, que suman más de 6.000 empresas, que solamente las grandes empresas de Renca, 118 empresas, logran tener el 80% de todas las ventas que tienen estas más de 6.000 empresas. Y aquí empezamos a conocer datos que son impresionantes. Las empresas de Renca generan casi 100.000 puestos de trabajo, mientras que la fuerza laboral de las renquinas y los renquinos es de cerca de 56.000 personas que son parte de esa fuerza laboral. Pero de los 98.000 puestos de trabajo que se generan en Renca, solo 14.000 son ocupados por vecinos y vecinas de Renca. El potencial, ¿cierto? Lo que uno se imagina en términos de conectar todas estas oportunidades es tremendo, y esto es precisamente lo que nos ha motivado a trabajar, pero teniendo también en perspectiva esta idea. Y así nace la fábrica. ¿Se acuerdan de la foto antes del supermercado abandonado, un símbolo de exclusión en el corazón de nuestra comuna? Bueno, ahí se ve, y este es el espacio donde yo estoy hoy en día, un centro de colaboración público-privada que usa la tecnología, que piensa el futuro de Renca conectando nuestras oportunidades, y eso es también una transformación física. Y desde la fábrica de Renca, nuestra Corporación de Desarrollo Comunal, buscamos alianzas de largo plazo, dejamos de lado esta mirada corta, ¿cierto?, que buscan aumentar el bienestar territorial. Trabajamos con un ecosistema donde hay una agenda que está basada en el desarrollo sostenible y a la que nos convocamos todos quienes somos parte de este ecosistema. Hemos establecido mecanismos sistemáticos de trabajo, como las mesas territoriales, que buscan convocar a las empresas de acuerdo también a los distintos lugares de nuestra comuna donde están juntos con la comunidad que nos rodea, y tenemos una agenda de trabajo colaborativa con el territorio. Estamos trasladándonos desde una mirada hoy día un poco desactualizada y añeja de responsabilidad social empresarial a una mirada de creación
de valor público donde si todos los actores de este ecosistema nos comprometemos con el desarrollo de nuestro territorio, todos y cada uno, vecinos, trabajadores, estudiantes, empresas, el sector público y privado, vamos a sacar lo mejor de esta renca que ha sido tan generosa también con quienes nos desenvolvemos acá. La fábrica, entonces, nuestra corporación, en el corazón de Renca, es el espacio desde donde queremos liderar esta revolución territorial, convirtiendo talentos e ideas en servicios útiles que transformen la calidad de vida de nuestra comunidad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de la colaboración con 3 pilares. El primero es el crecimiento económico. Para crecer económicamente necesitamos conectar este potencial que nosotros veíamos. El capital humano, no se trata solamente de decir tenemos 98.000 puestos de trabajo, ocupémoslos, no es un match que se hace solamente con matemáticas, sino que queremos invertir en capital humano, mejorar las capacitaciones y las calidades técnicas de las pequeñas empresas, conectarlas también a las empresas con las redes de colaboración con las empresas mayores y buscar entonces este concepto que empieza a repetirse, que es el encadenamiento productivo. Pero también queremos un derecho a la ciudad. Hemos hablado en la primera parte de lo que significa vivir la experiencia de una ciudad que es injusta, que es desigual. Y nosotros no queremos que los vecinos y vecinas de Renca se conecten con las oportunidades que están en otro lugar de la ciudad. Queremos que las oportunidades estén acá. Y por eso es que la transformación económica debe ir de la mano con una transformación urbana que nos permita un relacionamiento comunitario entre todos los actores que compartimos este territorio, sostenible, amigable con el medio ambiente, y para eso requerimos una cartera ambiciosa, y la tenemos, de proyectos que nos permitan detonar esa transformación de la ciudad. Y por cierto, con un nuevo pacto social. Los eventos, además, que han sucedido en Chile, no solamente la pandemia, la crisis de octubre del año pasado, nos motivan a una nueva forma de relacionarnos, que si no lo hacemos por lo demás, sabemos que el tiempo corre y que probablemente el fracaso va a ser aún mayor. El nuevo pacto social es fundamental, y ese nuevo pacto social estamos convencidos que surge a nivel territorial, por cierto, conectándose con los cambios que tenemos a nivel nacional. ¿A qué estamos invitando hoy día? Estamos invitando a ser parte de este sueño, y para eso hemos hecho algunas inversiones también. Nos interesa de no solamente tener un sueño ambicioso y la energía declarada para poder lograrlo, sino que necesitamos también avanzar con resultados que podamos medir. Por eso es que hemos basado también este encuentro en 2 elementos que nos han abierto los ojos sobre una realidad comunal que no conocíamos. Primero, que podríamos haber anticipado, no imaginado, pero que la evidencia era importante. Lo primero que hicimos fue levantar una encuesta a nivel comunal para caracterizar nuestro nivel de desempleo. Las encuestas de desempleo en Chile, los estudios que se hacen son de nivel nacional y con suerte regional. No hay mucha información comunal. Y así nos sorprendimos con este 18,3% de desempleo comunal, donde el 14% de nuestras vecinas y vecinos que estaban ocupadas perdieron el empleo. 43% de los hogares renquinos no cuentan con ninguna persona de ese hogar que esté trabajando, y 74% de la población que sí lo hace en Renca recibe ingresos menores a 480.000 pesos. Además, todo esto complementado con un nivel de informalidad que lo vemos además nosotros en la sobrecarga en las ferias, en una cantidad de personas, incluso adultos mayores, que ven en el comercio informal la posibilidad de sobrevivencia, eso es, ¿no? Pero también en la evidencia iniciamos un estudio junto al Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile para avanzar en un modelo de encadenamiento productivo en distintas fases que son consecutivas. Lo primero es incorporar proveedores locales de servicios de apoyo a las grandes empresas. Las grandes empresas de Renca no solamente en su mayoría contratan a gente de fuera de nuestra comuna, sino que también sus proveedores son de fuera de la comuna. Y queremos generar las capacidades en cooperativas o empresas locales para que se conecten con esa demanda por proveedores que tienen las grandes empresas. La segunda fase es incorporar a estos proveedores locales en procesos productivos que sean priorizados, desarrollando además redes asociativas, cooperativas u otras fórmulas. Y lo tercero es que esperamos desde Renca avanzar también en la articulación en torno a un mercado intercomunal de proveedores que se conecten con las demandas mayores que tenemos. Esto requiere, por cierto, fortalecimiento de competencias críticas
en todas las micro y pequeñas empresas, pero también, y algo que es fundamental, es crear confianza y expertise en nuestro mercado local. Es tener casos de éxito que puedan ser replicados, pero que surgen desde lo local. Y en eso estamos, ¿no? Y por eso es que este encuentro es tan importante, porque queremos invitar a todas y todos los que están acá, que son, por el solo hecho de estar viendo este video, socias y socios de este tremendo desafío que les estamos planteando. Queremos invitarlos a ser parte de esta reconversión urbana profunda de nuestra comuna. Queremos invitarlos a ser parte de disminuir la inequidad en el acceso a los bienes públicos y a los equipamientos de calidad, a enfrentar la crisis económica y sanitaria a través de una educación, de una transformación, digital impulsada por la innovación y la capacitación, para que contribuyamos de manera directa, abierta y participativa al desarrollo social, económico y ambiental de nuestra comuna, pero también desde Renca, que podamos ser protagonistas de una discusión tremenda que se está dando a nivel nacional respecto del modelo de desarrollo, de un modelo que logra enfrentar la injusticia y la desigualdad y que requiere el esfuerzo de todas y de todos para poder sumarse a este tremendo desafío que vive nuestra comuna y nuestro país. Y que hagamos carne, algo que está expresado de manera muy linda y que nos creemos además mucho en nuestra comuna, en nuestro PLADECO, nuestro Plan de Desarrollo Comunal, que es que en Renca somos mejor en comunidad. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por este relato inspirador en esta jornada y que nos permite introducir ahora al speaker principal del módulo del foro Renca 2021, Gonzalo Rivas, bloque que hemos denominado Transformación Económica de Renca. Gonzalo Rivas es el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Gonzalo es economista de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad Católica de Lovaina. En su trayectoria profesional ha sido vicepresidente ejecutivo de Corfo, presidente del Consejo Nacional de Innovación y Competitividad en Chile y presidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo, ALIDE. Muchas gracias, Gonzalo, y bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Un placer estar compartiendo con ustedes hoy día. Un saludo especial al alcalde de Castro y a toda la gente que trabaja en la fábrica y en la municipalidad de Renca. Todo el entusiasmo es impresionante. Bueno, hoy día me han pedido que pueda compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos temas de desarrollo productivo, innovación y qué ideas podrían existir para Renca. Entonces, yo quiero partir, y parto con esta imagen, porque hay una amiga de acá del banco que llegó a puestos muy altos, ¿no? Pero en algún momento dado de su vida, ella tuvo como una suerte de crisis, no sabía muy bien qué hacer. Entonces no se le ocurrió nada mejor que organizar un viaje y fue a Myanmar a buscar a un gran monje, sabio en estos templos de Myanmar, para preguntarle qué hacer con su vida. Entonces ella llegó a donde este señor, este monje, después de este largo viaje, pasar por carreteras y por caminos de tierra y todo, y entonces habla con él y le pregunta y le cuenta su historia. Entonces el monje la mira muy comprensible y le dice: mire, señora, yo a usted apenas la conozco. Probablemente usted se conoce 10.000 veces mejor que lo que lo conozco yo, y por lo tanto no tengo mucho que decirle. Ahora, como su viaje fue muy largo, bueno, le voy a dar un consejo que es algo que a mí a veces me ha servido, quizás a usted también le sirve, y es que yo usualmente para dormir bien no como mucho en la noche. Entonces mi amiga quedó así como totalmente decepcionada, pero a la vez iluminada, porque se dio cuenta que en realidad había hecho una tontera, que era ir a preguntarle a una persona que básicamente no la conocía para que le diera una respuesta. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Básicamente porque yo tengo la sensación de que obviamente la gente en Renca, con toda esa capacidad que tiene muchas más respuestas que las que van a poder salir de cualquiera de nuestras intervenciones. Y si yo fuera tan sabio como ese monje, probablemente me callaría aquí. Pero como no soy tan sabio, y me dijeron que yo hice una presentación, voy a hacer igual la presentación y voy a dar algunas ideas, pero con toda modestia y humildad, porque yo creo que en realidad en Renca están haciendo muy bien las cosas. Y lo que quiero es básicamente compartir con ustedes como algunas de tendencias que están ocurriendo a nivel internacional y que pueden ser útiles para mirar cuáles son los desafíos y algunas formas de encarar estos temas en Renca, y también algunas experiencias que hemos tenido
desde el banco y en otros lados. Bueno, lo primero es partir diciendo, el mundo post-pandemia va a ser diferente al mundo pre-pandemia, pero por muchas razones. Y algunas ya las mencionó el alcalde Castro, y tienen que ver con, por ejemplo, el imperativo del tema de mayor inclusión social. Y no es solo en Chile, es en todo el mundo, y particularmente en toda Latinoamérica, que hay una demanda mucho más fuerte por mayor nivel de inclusión, mayor nivel de igualdad de ingresos, mayor participación. Los niveles de concentración de ingresos y de riqueza a los cuales está llegando el mundo son absolutamente desproporcionados y solo comparables a la época de lo que se llamaban los Robert Barons en Estados Unidos antes de que Teddy Roosevelt interviniera. Pero también es un mundo que requiere ser mucho más sustentable medioambientalmente, y eso se está viendo muy, muy fuerte. Se está viendo también a nivel de las grandes compañías de inversión, de los fondos de capital de riesgo, todos ya están apostando mucho más a un mundo más verde. Y es también ciertamente un mundo más digital. Entonces, va a haber un imperativo de innovar en un sentido muy amplio, innovación tecnológica, pero también innovación en la manera como hacemos las cosas. Ya hay un rol para los municipios, sin duda. Ahora, la vida de un municipio como Renca es difícil, y ya Claudio Castro, el alcalde, lo mencionó. O sea, tienen bajos recursos, muy bajos recursos, pero también, comparado con los países de la OCDE, pero también muy pocas competencias locales. Menos de la mitad de las competencias locales dispone un municipio comparado con un promedio de la OECD. La brecha que ya se mencionó entre municipios ricos y pobres es enorme, aún ajustando por la compensación que hace el Fondo Común Municipal. Y Renca queda muy, muy abajo en la región metropolitana. La lógica de acceso a los recursos centrales también es perversa. Son proyectos que se están presentando anualmente, con topes. Entonces, eso significa que es muy difícil también hacer una planificación de mediano, largo plazo. Pero aún así es factible hacer cosas y pasan probablemente muy centralmente por lo que dijo Claudio, en el sentido de una fuerte alianza público-privada, en que aquí las empresas no solo tienen que hacer responsabilidad social corporativa, sino que también involucrarse de manera más efectiva. Ya hay distintos espacios y necesidades. No voy a hablar yo del tema de encadenamientos productivos locales porque me leí el informe y el estudio que hicieron desde la Universidad de Chile, me pareció perfecto, no tengo nada que agregar al respecto, entonces me voy a concentrar en algunos otros elementos, algunos de los cuales conversan ciertamente con el tema de encadenamiento. Y el primero tiene que ver con el tema de talento digital. Tal como dije yo, el proceso, el mundo post-pandemia y el mundo actual ya pandemia, es un mundo en que la transformación digital se aceleró de manera impresionante. Hoy día la cantidad de empresas que están digitalizando sus procesos, sus formas de operar, de relacionarse con el público son brutalmente grandes. O sea, esto se ha incrementado de manera exponencial, acelerado precisamente por el tema de la pandemia. Pero además está todo el tema del avance continuo de las tecnologías 5G. Y eso básicamente nos traslada a un mundo de generación también exponencial de datos. Y todas las compañías y todas las empresas, todo va a estar con mucha capacidad de análisis de posibles de datos a base de todo el proceso de sensorización y de toda la captura de datos que se va a estar desarrollando. Ahora, el tema es que todo eso requiere nuevas calificaciones y talentos en la fuerza laboral. Y el nivel de escasez de gente que tenga preparación para ese tema es brutal. Y no estamos hablando de ingenieros desarrolladores de software, estamos hablando de gente que pueda operar en fábricas, en empresas de retail, en empresas de logística, etcétera, que tenga capacidades para poder desenvolverse en este nuevo mundo. Las cifras aquí yo muestro son de Latinoamérica, pero para Chile son exactamente iguales o muy parecidas. Ahora, afortunadamente, esto tiene hoy día un correlato con una respuesta ágil, efectiva y de alto impacto social, y que es básicamente la nueva modalidad de formación que representan, por ejemplo, los casos de lo que se llaman los bootcamps. Los bootcamps de formación digitales son básicamente un acelerador de adquisición de habilidades digitales.
Son cursos intensivos con dedicación exclusiva muchas veces, pero hay otros también con dedicación más parcial, que pueden durar de 3 a 6 meses, que no necesariamente requieren de presencialidad, que tampoco necesariamente requieren de que no requieren que la persona sepa previamente temas de informática, y hay algún tipo de necesidad a veces de que tengan algún mínimo conocimiento en temas de matemáticas y estadística, pero el último estudio que hemos hecho en Brasil mostró que ni siquiera eso era relevante. Son mucho más baratos que lo que significa hacer una carrera ya sea de técnico o de ingeniero de ejecución, y tienen hoy día un nivel de empleabilidad los egresados impresionante, porque estos bootcamps no solo están entregando habilidades técnicas, sino que también, por la manera en que operan, entregan habilidades también sociales, que tienen que ver con la capacidad de inserción laboral, y su modelo de negocio pasa por el hecho de asegurar que aquella gente que formaron realmente encuentre trabajo. Esa es la manera como se presentan y se venden. Por lo tanto, son muy efectivos en ese vínculo también. Hay distintos tipos de bootcamps en Latinoamérica. En Chile también hay. Está Desafío Latam, por ejemplo. Está Laboratoria, que se dedica particularmente al tema de mujeres. Los egresados o la gente que le va mejor en esto, en el caso de Brasil, por lo menos el estudio nos mostró que si tienen una formación básica en temas de informática, de estos temas de coding que pueden adquirir en la escuela, en el liceo, es mejor. En consecuencia, yo digo que hay un espacio posible de colaboración muy potente entre el mundo empresarial de Renca y la municipalidad y otros actores, por ejemplo, qué sé yo, LinkedIn y Microsoft, que hoy día son la misma compañía, Microsoft adquirió LinkedIn, están desarrollando estudios que analizan cuáles son las brechas necesarias que tienen distintos tipos de empresas y distintos tipos de actividades. Por ejemplo, una actividad que es muy potente en Renca es el tema de logística y distribución. Bueno, LinkedIn hace un análisis, por ejemplo, respecto a cuáles son los perfiles hoy día necesarios en esas industrias, y a la vez va con Microsoft y genera todo un proceso de capacitación. Eso se está haciendo en Colombia de manera muy extendida, pero hay otros tipos de experiencias de esto mismo. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si las empresas de Renca, en alianza con la municipalidad, son capaces de analizar y detectar dónde están las necesidades de talento digital y generan un plan masivo de formación a través de mecanismos tipo bootcamp, aceleradores de adquisición de estas habilidades en procesos de 3 a 6 meses para gente que no necesariamente tiene formación previa en esto y que puede permitirle, por lo tanto, adquirir la posibilidad de esos trabajos que van a ser absolutamente necesarios. Las empresas necesitan esto y no están encontrando ese talento, y por otro lado, hay gente que necesita encontrar trabajo y que podría encontrarlo a través de esta modalidad. Yo creo que un primer tema de espacio posible de articulación entre municipios y empresas que puede ser interesante. Un segundo tema que yo creo que puede ser atractivo es todo el espacio que se ha abierto con los esquemas de compras públicas innovadoras. ¿Qué es una compra pública innovadora? Básicamente es decir, mire, el Estado necesita proveerse de determinados tipos de bienes y servicios, pero puede ir imponiendo o planteando exigencias mayores en términos de lo que quiere que le ofrezcan. Pero para eso tiene que aceptar que eventualmente las empresas van a tener que desarrollar algún esquema de investigación y desarrollo que les permita generar las respuestas que el sector público está esperando. Y esto se puede hacer a distintos niveles, con niveles más elevados de investigación y desarrollo, o sea, que están más lejos de obtener una respuesta, o con niveles más cercanos al mercado en materia de innovación tecnológica. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de España, que ha sido muy activo en esto, usaron un sistema de esto para, por ejemplo, hacer toda la rehabilitación y transformación de un lugar como la fábrica, como ese supermercado antiguo, para un centro juvenil, pero que tuviera un conjunto de elementos que le permitieran ser un espacio que
fuera de bajo consumo energético y que tuviera asociado también captura de carbono. En el caso de Montevideo, por ejemplo, nosotros trabajamos con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte, que ellos nos dijeron, mira, lo que quisiéramos es tener un sistema que permitiera que la gente pudiera pagar el bus celular. Entonces se armó un concurso de esto y lo ganó un grupo que generó el software, la aplicación, y eso permite hoy día que en Montevideo se empiece a ensayar un sistema de pago con celular que a la vez tiene la ventaja de que la autoridad dispone de todos los datos en línea para poder saber cuáles son efectivamente las rutas que se están utilizando, quién las está utilizando, a qué horas, etc. Entonces, hay un conjunto de posibilidades ahí. Ahora, es cierto, uno puede decir, bueno, es que Renca es una municipalidad que va a ser relativamente pequeña desde sus posibilidades de adquisición. En Madrid, la Municipalidad de Madrid se enfrentó exactamente a este mismo tema hace muchos años atrás. Querían tener una renovación de la flota de buses, ellos manejan los buses, obviamente de transporte público, que incorporara elementos de movilidad eléctrica, electromovilidad. Pero decían, bueno, nosotros no vamos a ser capaces de lograr que las fábricas, solamente porque Madrid lo pide, lo hagan. Entonces se asociaron con la Municipalidad de París y ahí lograron hacer, obviamente, tener un nivel de demanda tal que sí justificaba que los productores respondieran. Entonces aquí mismo Renca podría aliarse con otros municipios, identificar algunos temas de compras públicas, de compras que hacen estos municipios, que puedan inducir a procesos que ayuden a generar mayor innovación, incluyendo posibilidades obviamente para empresas del propio Renca. Un tercer elemento que yo creo que es interesante es todo el tema del uso de los desafíos y los premios. La idea de los premios es básicamente que uno establece un premio a quien logra generar una solución a un problema que yo he planteado. Yo lo que hago es plantear el problema y decir qué es lo que quiero lograr, pero no digo la manera como lo voy a hacer. Por ejemplo, uno que se organizó con XPRIZE en un minuto dado es el tema de cómo se genera un sistema más efectivo y eficiente para poder limpiar derrames de petróleo en el mar. Entonces lo que se planteó era básicamente, mire, lo que tenemos hoy día es este estándar, lo que quisiéramos llegar es a un estándar de este nivel y que sea más rápido. Estoy escuchando gente que está hablando por ahí detrás, así que no sé si hay interferencia. Bueno, entonces decían, necesitamos limpiar más rápido a un costo determinado y que use un tipo, obviamente, no contamine energéticamente. Y se logró, a través de un desafío internacional, generar una tecnología que hoy día es el nuevo estándar de limpieza. Entonces uno podría pensar también en la idea de generar tipos de desafíos que vinculen a distintos municipios juntos, en que la empresa privada pudiera poner recursos para establecer el premio, y en que las universidades y los centros de innovación pudieran trabajar en conjunto con los municipios para precisar el tipo de desafíos que tiene sentido plantear. Porque aquí lo más importante es definir muy bien el problema. Ahora, ¿qué desafíos plantear? Y ahí viene mi última idea. Bueno, normalmente nosotros tenemos la tendencia, y las sociedades han ido estructurando así, a decir, bueno, aquí hay dos opciones básicamente para indicarle al mundo de la innovación qué es lo que tiene que hacer. Una primera modalidad es la del mercado. En el mercado yo, a través del dinero que tengo y dispongo, voy y participo y le voy indicando a las empresas y a todos, bueno, el tipo de cosas que finalmente me gustaría que se generaran innovaciones, o a veces simplemente las empresas, a través de su creatividad, son capaces de ponerte cosas que las empresas, a comillas, necesitan. Y la segunda manera en que se visualizan necesidades de innovación es, por ejemplo, cuando los grupos organizados logran presionar a la autoridad pública para decirle, mira, aquí estoy yo y usted haga un cambio. Ok, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen ni la capacidad organizativa porque están dispersos, o aquellos que no tienen los recursos financieros necesarios para hacer escuchar su voz? Y voy a poner un ejemplo que esta es la válvula Spitz-Holt. ¿Qué es la válvula Spitz-Holt? Básicamente es lo siguiente. Hasta los años 40 y 50, los niños que nacían con hidrocefalia fallecían, inevitablemente. Y eso era así.
O sea, y la medicina no lograba encontrar una respuesta. Que nació un niño que era hijo de un ingeniero hidráulico. Entonces el ingeniero hidráulico va y ve esto y le dice al médico, pero esto no puede ser, que no tenga solución. Y le dice, esto es un problema de hidráulica, no es un problema de medicina. Y entonces desarrolló junto con el médico esta válvula, que es la que permite salvar hoy día, hace muchos años, ya a todos los niños que nacen con hidrocefalia. Ahora ustedes dense cuenta de que hasta ese minuto la tecnología para solucionar este problema existía, pero nunca ese problema se había puesto en evidencia de tal manera que alguien, como un ingeniero hidráulico, dijera, oiga, yo puedo aportar. Entonces, el encuentro entre necesidades y posibles soluciones es muy importante organizar. Pero el problema es que no necesariamente somos capaces de detectar los problemas que realmente la gente tiene. Porque, sobre todo, quienes son más pobres y están más marginados, no tienen capacidad de hacer escuchar su voz, por definición. Entonces, ¿cómo logramos revertir ese proceso y ponemos la innovación al servicio de los que no tienen voz? Entonces, nosotros en el banco, desde hace ya muchos años, establecimos una modalidad que la llamamos de innovación social, que básicamente lo que hacemos es tratar de partir no de algo que a nosotros se nos ocurre que es un problema, sino de algún mecanismo que permita levantar los problemas que la gente realmente dice tener, para ahí generar un concurso que establezca el tipo de solución pertinente. Les voy a dar un par de ejemplos. Un ejemplo fue cuando el primer desafío que hicimos en mi primera encarnación en el BID hace ya más de 10 años, era el tema de decir, bueno, queremos trabajar con gente que tenga problemas de movilidad. Y entonces, usando las tecnologías disponibles hoy día, logramos contactar a más de 100 y tantas mil personas que tienen problemas de capacidad de movilidad. Y se les preguntó, ¿qué problema tienen? Y la respuesta nos asombró a todos, porque no la esperábamos, y ni uno de los expertos con los que habíamos conversado tenía esa idea en mente. Y era, necesitamos en Latinoamérica sillas de ruedas distintas que se adapten al tipo de topografía que tienen nuestros países, al tipo de aceras que tienen nuestros países, al estado en que están esas aceras. O sea, unas sillas de ruedas con las tradicionales simplemente no te sirven ni en Quito, ni en Valparaíso, ni en muchos lados, ¿no? Y entonces se organizó ese concurso. Y se dijo, necesitamos una silla de ruedas que no pueda costar más de tanto, que tenga tal y capacidad de edad. Y la persona que desarrolló la solución era un biólogo marino. ¿Por qué? Porque del MIT, porque él había desarrollado una máquina que permitía poder desplazarse por el fondo marino, que es muy rugoso, etc., ¿no? Segundo ejemplo más cercano a Chile. Desde el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo empezamos a trabajar la idea de por qué no implementar este tipo de metodología para desarrollo territorial. Y entonces lo hicimos en Coyhaique. Y lo que hicimos fue mandar de incógnito un conjunto de personas con una agenda de entrevistas que fue armada, en este caso, por un amigo, que es el Gato, que era el chofer de la Dirección Regional de Corfo, Hernán. El Gato se conoce a todo el mundo en Coyhaique. Entonces, el Gato organizó la agenda y mandamos a esta gente de incógnito. ¿Por qué la mandamos de incógnito? Porque cuando la gente se enfrenta a un funcionario público, tiende a tener formateada en su mente lo que le va a pedir, lo que le va a decir. Hay ya un ritual que establece el tipo de comunicación que se establece. Entonces, a través de este levantamiento, lo que hicimos fue ir palpando cuáles eran los problemas que percibía la gente de Coyhaique que existía. Y el problema fundamental que resultó ahí, y que es el que permitió después organizar un concurso, era que los jóvenes en Coyhaique se sentían que estaban desesperanzados, que no tenían que hacer, había una alta tasa de suicidio, y los jóvenes no tenían mucho que hacer. Ahora, lo notable de todo esto es que si uno miraba el presupuesto público invertido en Coyhaique, es básicamente plata para cemento. O sea, vamos haciendo carreteras, vamos haciendo puentes, vamos haciendo edificaciones, etc., porque la inercia en el presupuesto público es brutal, ¿no es cierto? Entonces, simplemente todo el esfuerzo público no conversaba con la principal necesidad que la propia gente de Coyhaique decía que tenía.
y uno ya se imagina la dinámica, ¿no? Entonces, los muchachos caen en la droga, después tenemos que invertir más en policía, más represión, y así vamos en un circuito que no termina nunca, básicamente porque no están conversando las necesidades reales con las intervenciones posibles de hacer. Entonces, yo digo, aquí hay un espacio interesante también, en el cual uno básicamente lo que puede hacer es aplicar este tipo de mirada para levantar problemas que sean de repente comunes a varios municipios y desde ahí organizar desafíos que respondan precisamente a esa necesidad. De paso, uno ayuda a estructurar conversaciones y organizaciones que sean relevantes para el desarrollo del territorio. Bueno, esas son las ideas que tenía para compartir con ustedes. No es demasiado, pero me parece que estoy más cercano cada vez a la sabiduría del señor monje budista. Muchas gracias y espero que todo esto sirva de verdad para generar ese vínculo público-privado y entre varios municipios que yo creo que puede ser crucial para el desarrollo de Renca. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por esta valiosa exposición acerca de las claves de la transformación económica de Renca. Además, me quedo muy inspirada y contenta porque estamos partiendo con varios de esos temas, sobre todo el tema de programación. Estamos piloteando hoy día un bootcamp entonces creo que las claves, además del asociativismo con otros municipios, nos parece muy, muy interesante. A continuación, tendremos un panel de conversación con varios expertas y expertos amigos, que será moderado por Claudio Maggi. Quiero invitarlas a todos y a todas que nos están siguiendo en vivo a través de la plataforma YouTube de la Municipalidad de Renca, a escribir sus consultas en el chat y seguir todas nuestras redes sociales con el hashtag Foro Renca 2021, lo corrijo además por lo había dicho mal. Muy bien, entonces voy a dejar con ustedes, ya están sumándose ya nuestros panelistas, a Claudio Maggi. Claudio es ingeniero civil industrial, magíster en ciencias de la ingeniería, convención en desarrollo económico de la Universidad de Chile, es diplomado además en gestión territorial del desarrollo en el Politécnico de Milano, fue director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Santiago Cordesán, ha sido gerente en diversas áreas de Corfo, en innovación, en fomento, en desarrollo competitivo. Es también director de varias empresas, consultor especialista del BID y actualmente es el director de Open Butcher de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Claudio. Bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. No, gracias, Gabriela. Muchas gracias además al alcalde Castro y al equipo por organizar este magnífico encuentro. Y buenos días a todas y todos los presentes. Me toca moderar un panel con tres destacados integrantes y vamos a tener, yo creo, una muy interesante conversación y además plantear reacciones a estas dos espléndidas presentaciones que hemos tenido, ¿no es cierto?, primeramente con el alcalde Castro, quien nos ha invitado a compartir una visión de futuro para Renca basada en una transformación económica con reconversión territorial, basada en esta visión de una transformación urbana sostenible, pero además cercana y perceptible, asociada como al bienestar territorial, lo que parece muy importante, y además basada en elementos de un nuevo pacto social, de relacionamiento público-privado, de colaboración y de modelo asociativo. Posteriormente, Gonzalo Rivas, ¿no es cierto?, nos plantea estos tres grandes desafíos en este escenario post-pandemia que enfrentamos tanto a niveles locales como a nivel global. Más inclusión, más sustentabilidad y más digitalización. Es decir, hacernos cargo también del escenario tecnológico que se nos viene. Y nos plantea posibilidades y caminos para ir cerrando brechas, que es uno de los grandes desafíos que enfrentan comunidades como que nos presenta Renca. También plantea modelos colaborativos, se plantea esta visión de innovación social que nos permite diagnosticar necesidades que muchas veces están un poco invisibilizadas o no llegan bien porque no está la voz adecuada para plantearlas, y búsqueda o generación de respuestas asociadas a ello. Bueno, no soy yo quien tiene que hablar de eso, sino que nuestros panelistas. Voy a pasar a presentarles. En primer lugar tenemos a Magdalena Ninat. Magdalena es periodista y máster en Dirección de Proyectos y Evaluación de Inversiones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es diplomada en Evaluación de Impacto de Programas Sociales en la Universidad de Harvard.
Es directora y fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales en la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente además es miembro de los directorios del Grupo Sura, de la Fundación Emplea, de la Red Internacional Wings y de la Fundación Liguria. En segundo lugar, y voy siguiendo el orden que le vamos a ir dando la palabra a nuestros panelistas, tenemos a Carlos Álvarez Bulliam. Carlos Álvarez es ingeniero civil industrial, es magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Chile y además es máster en políticas públicas también en la Universidad de Harvard. Actualmente Carlos se desempeña como académico en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y contribuyó al estudio que fue mencionado en las presentaciones, que ha caracterizado el ecosistema empresarial de Renca y también las oportunidades posibles de encadenamientos productivos, que ha sido otro elemento mencionado por tanto el alcalde Castro como Gonzalo Rivas. Carlos posee una vasta trayectoria en políticas públicas, ha sido subsecretario de Economía, ha sido vicepresidente ejecutivo de Corfo, ha sido mi jefe, entre otras cosas, director de Chile, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Y en tercer lugar, tenemos a Claudia Bobadilla. Claudia es abogada de la Universidad de Diego Portales, tiene una vasta trayectoria como directora de empresas en ámbitos de ingeniería y tecnología. Actualmente es presidenta ejecutiva de la asociación gremial Acceso TV, es miembro del directorio de Enel Distribución de Sintac de Cisairo Chile y además consejera de Sofofa. Además ha sido directora de la Fundación País Digital, de la red de directivos, ¿no es cierto?, al alero de la Universidad del Desarrollo y después con una entidad propia. Es fundadora de Puente Social, una iniciativa tremendamente interesante que ha nacido con posterioridad al estallido social y que busca conectar a las empresas con el mundo social y territorial. Bueno, las presentaciones, brevemente les cuento cómo va a ser la dinámica de nuestro panel. Primero vamos a tener una ronda de 5 minutos con reflexiones de cada uno de nuestros panelistas. Posteriormente vamos a ir a una segunda ronda con preguntas que podemos recibir y además de nuestras reflexiones para que puedan profundizar ellos 3 minutos más y luego ya a una dinámica de preguntas de la audiencia, ¿no es cierto?, que van a ser colocadas en el chat de la transmisión. Y que vamos a procurar conducir la mayor cantidad de ellas hacia nuestros panelistas. Entonces parto dándole la palabra y los 5 minutos a Magdalena. Muy bien, muchas gracias Claudio, muchas gracias al equipo de la fábrica y al alcalde por esta invitación y sobre todo felicitarlos por esta iniciativa de darse un espacio de reflexión, no solo de acción, de visibilizar esas acciones, sino que sobre todo un espacio de acción que tiene este gran atributo de convocarnos a distintos actores a pensar este desafío que impulsa el alcalde, pero con un gran equipo detrás. Y que quisiera partir por rescatar un poco desde las palabras que escuchamos del alcalde inicialmente, 2 cosas. Uno, que me parece muy valioso de cambiar el tono que a veces escuchamos mucho en la discusión, que parece una discusión un poco añeja ya, de pensar si es que estamos, si corresponden más las soluciones desde el Estado o desde el mercado. Creo que eso es una discusión que queda bastante añeja, que la vemos mucho en la discusión de la política partidista, cuando lo que realmente nos va a llevar a un siglo XXI sostenible, y sostenible significa dar continuidad a todos los actores y sobre todo una buena calidad de vida a los ciudadanos, es una cooperación entre el Estado, que en Renca se manifiesta a través de su municipio, entre el mundo empresarial, distintos niveles del mundo empresarial, entre la sociedad civil, entre la ciudadanía organizada, y el alcalde mencionaba muchas instituciones de la ciudadanía organizada como un gran valor que tiene Renca, no solo su ubicación, no solo las grandes empresas, también esa empresa. Entonces creo que lo primero es esa mirada que me parece que es como fundamental para pensar un desarrollo sostenible de una comunidad sostenible. Lo segundo es, creo que hemos escuchado 2 cosas en las presentaciones anteriores, yo quisiera agregar una tercera.
Lo primero es el sentido de urgencia, ¿no es cierto? Esta buena caracterización, y me gusta mucho, rescato, algo que también va un poco contra la discusión actual, la evidencia como fundamento de las políticas públicas, los datos, este levantamiento y este esfuerzo muy, muy bueno que se hace en conjunto con la Universidad de Chile y la fábrica. Y me detengo en una urgencia, en el tema de la empleabilidad. Creo que es fundamental activar la empleabilidad. Los datos de Renca versus los de la región metropolitana nos hablan ahí de una urgencia. También hay otro, pero destaco esta diferencia entre participación laboral, 46% en Renca, 57% en la región metropolitana, más cesantía, más desempleo sobre todo en el mundo de las mujeres, ¿no es cierto? Algo que también pasa en Chile, más informalidad. Entonces creo que ahí hay un diagnóstico que nos da un sentido de urgencia, y muy bien partir por eso. Luego escuchamos de Gonzalo Rivas la enorme oportunidad en la innovación, en traer ese conocimiento de otras partes y aplicarlo, ¿no es cierto?, a las soluciones quizás que ya existen en otros ámbitos y aplicarlo en el mundo social. La digitalización como oportunidad y no como amenaza. Efectivamente, la innovación nos puede dar nuevas soluciones a estos desafíos apremiantes. Yo quisiera agregar un tercer punto, rescatando aquello que mencioné al comienzo, que es la colaboración. La colaboración creo que es fundamental. El alcalde decía, bueno, es que el sistema, y Gonzalo y todos los presentes decían, es que el sistema de financiamiento del municipio es insuficiente. Exactamente, es insuficiente, pero incluso si fuera suficiente, creo que no sería suficiente, podría ser suficiente en términos de recursos financieros, pero se requiere más que recursos financieros para cambiar y acelerar en esos cambios sociales que se necesitan. Por ello creo que es importante pensar en nuevas herramientas. Hay una metodología que hemos conversado con el equipo de la fábrica que se llama impacto colectivo, que es sumar donde se reconoce que hay muchos actores y distintos tipos de actores, y hay un valor en esos distintos tipos de actores, no solo que tienen características distintas, sino que cumplen roles distintos, que articuladamente pueden generar cambios. Probablemente cada uno de estos actores, la organización de la sociedad civil, la empresa, el municipio, la fábrica, están pensando en un impacto individual, están generando algo. Y creo que la diferencia con esta estrategia de pensar un impacto colectivo es alinear, es primero definir cuál es el problema y por qué se produce ese problema. Eso requiere escuchar, identificar los datos, pero también a los propios participantes, los propios ciudadanos, y generar una agenda común que signifique coordinar a todos los actores a un impacto, un cambio común. Y creo que las métricas y la evaluación de las métricas es fundamental para ir monitoreando ese avance, ir poniendo la transparencia y la accountability, súper importante para generar confianza entre los actores. No solo articular, pongámonos de acuerdo y caminemos todos, sino que además en los tiempos de las intervenciones. Nos indican que estamos al aire. Perfecto. Bueno, retomamos, les pedimos disculpas por esta pausa involuntaria, pero retomamos con todas las ganas el panel. Me toca dar la palabra a Claudia Bobadilla. Por favor, Claudia, adelante. Muchas gracias, Claudio. Vuelvo a saludar, por si no se escuchó ya previo al problema técnico tan propio de estas conexiones virtuales. Agradecerle al alcalde Claudio Castro, a Gaby Elgueta, a Mario Orellana, a Claudia Lavé, a mis compañeros de panel, a la buena presentación que nos introdujo Gonzalo, Magdalena y Carlos en esta conversación, y a mí me gustaría co-construir respecto a lo que ya cada uno de ellos ha ido exponiendo, con algo que me parece central, y ese algo central deriva de dos dimensiones. Uno, de mi experiencia profesional, que ha estado desde hace más de 20 años ligada al mundo empresarial, y al mundo de las grandes empresas en particular, y haber tenido la oportunidad y tenerla hoy día de participar en directorios de grandes compañías, pero también algo que tiene que ver con un proceso personal de profunda transformación que se gatilla en octubre del 2019, en lo que se conoce como nuestro estallido social, y que da origen
a algo similar al viaje que mencionaba Gonzalo de su amiga, pero de una manera distinta. Lo que gatilla ese momento y punto de inflexión en la historia de nuestro país en octubre del 2019, con todas las consecuencias que eso ha tenido, el proceso institucional, el plebiscito, la elección reciente de los constituyentes, de los nuevos alcaldes, felicitar al alcalde Castro por su alta votación, tiene que ver con algo que me parece esencial. Desde mi perspectiva, a la importancia de contar con mejor datos, a la importancia con contar con autoridades locales, y me refiero a los municipios, cada vez más fortalecidos, y espero que el proceso constituyente ponga un énfasis, pero relevante en lo que tiene que ver con el reconocimiento de el trabajo de las autoridades locales, de las municipalidades, tiene que ver con algo que me parece absolutamente indispensable, y estoy media radical en esto, que es no basta todo lo anterior si no trabajamos de manera consciente, con mucha energía y con mucho tiempo, porque esto requiere tiempo, en poner énfasis en la manera en que hoy día nos vinculamos, en la manera en que conformamos una infraestructura de relaciones que permita todo lo anterior, que permita la reactivación del empleo, que permita la transformación comunal, y eso tiene que ver con un involucramiento, desde mi perspectiva, desde los gobiernos corporativos de las empresas, desde sus directorios, desde sus primeras líneas ejecutivas, con los contextos territoriales de una manera directa, en un proceso vivencial, en contextos territoriales, y no para ir a decir lo que tenemos que hacer nosotros desde las empresas o desde las políticas públicas en los territorios, sino que todo lo contrario, ir en un proceso de total humildad, de total honestidad. Ahí mi experiencia fue todo lo contrario de ir de incógnito, ir realmente a decir quién soy yo, cuáles son mis limitaciones en términos de la comprensión de la complejidad de la que vive la mayoría ciudadana, estoy hablando del 70% en la realidad de nuestro país, y esa comprensión y esa conexión y esa forma de vincularnos no pasa solamente por la dimensión intelectual de la comprensión de los datos, sino que con una conexión emocional directa con la ciudadanía, escuchando a los vecinos y a las vecinas, conociendo la realidad municipal a través de sus visitas barriales, por ejemplo, que me tocó acompañar al alcalde Castro en una de ellas, para realmente tener una conciencia y comprensión de la complejidad de lo que estamos viviendo, para desde ahí abordar iniciativas y soluciones de carácter sistémico. Aquí, y ya lo sabemos de sobra, y esta pandemia lo ha demostrado con crudeza, pero también con un sentido de oportunidad, que ninguno de los problemas que estamos enfrentando como sociedad, tanto de nivel local como global, la va a resolver una parte. Acá el desafío es cómo construimos un sentido de comunidad, cómo repensamos la forma en que nos vinculamos desde las empresas, pero también desde las políticas públicas, para responder de una manera distinta a resolver en conjunto con las comunidades las necesidades más apremiantes en cada uno de los territorios. Y de esa perspectiva, creo que por una parte, y vuelvo a insistir, es indispensable que desde las empresas vayamos a los territorios, vayamos, escuchemos, y desde ahí hagamos al menos dos cosas. Uno, entrar en un proceso de reflexión profunda respecto al propósito de las compañías. ¿Cuál es nuestro propósito? Y hay una discusión a nivel global si ese propósito se reduce al mandato legal que tenemos de generar utilidades para nuestros accionistas, o va más allá, y de mi perspectiva ciertamente va más allá, y tiene que ver con la construcción del bien común, con la reparación de las confianzas y con la generación de legitimidad como actores legítimos y creadores de valor, pero no nosotros solos, sino que en conjunto con las autoridades locales, con los vecinos, las vecinas, con las organizaciones de base,
con las organizaciones académicas y con todos quienes contribuyen desde sus distintas disciplinas para poder encontrar soluciones de carácter sistémico que aborden la complejidad de los desafíos que tenemos. Y ya yendo a la empresa, junto con esta reflexión del propósito, que parece que fuera una cuestión fácil y no lo es un desafío importante porque significa replantearse, yo diría, en 360 grados el rol de la empresa. Tiene que ver con ciertas definiciones de carácter estratégico también. Y una de esos es poder empezar a entender que el concepto de desarrollo no es un concepto solo limitado al desarrollo económico. Tiene que ver con un concepto de desarrollo sostenible y un concepto de desarrollo humano. Y eso significa, entre otras cosas, colocar al centro de la estrategia de las compañías dos cuestiones que son esenciales: la persona y el respeto al medio ambiente. Parece hoy día inconcebible pensar en un desarrollo a costa de las personas y a costa del medio ambiente. Y eso tiene que ver, desde mi perspectiva, en el mundo empresarial, en colocar en el centro de la estrategia, en el mismo nivel que donde colocamos la dimensión financiera, la dimensión tecnológica, la dimensión medioambiental, la dimensión regulatoria, incorporar la dimensión social. No podemos ya seguir dejando en los márgenes de la compañía, por muy bien que lo hagan las áreas de responsabilidad social, de asuntos públicos, la dimensión social. La dimensión social tiene que entrar en el centro de la estrategia y desde ahí gatillar una serie de transformaciones. Transformaciones que son complejas, pero no por su complejidad son imposibles de realizar. Son posibles y son indispensables de realizar si queremos no solo preservar o proyectar un negocio sustentable, sino que tiene que ver con algo mucho más importante, que es realmente crear una sociedad cohesionada en paz social que permita un desarrollo sostenible para todos los que somos parte de esta sociedad. Y eso desde cara de la empresa significa repensar cuáles son los liderazgos para este nuevo tiempo, cuáles son las estructuras de incentivo, cuáles son aquellos riesgos que tenemos que identificar, no para protegernos de los riesgos, sino que para anticiparnos y tomar en conjunto con las comunidades y las autoridades locales las decisiones que no solo aminoren esos riesgos, sino que los transformen en oportunidades. Significa también revisar muy profundamente todas las competencias que requerimos dentro de las compañías, no solo a nivel de liderazgo, sino que a nivel de las competencias, y ahí eso se encadena muy bien con entender cuáles son los talentos que hay en los territorios y en las comunidades. Una de las cuestiones que fue tremendamente esperanzadora en este recorrido vivencial directo en las comunas y en particular en Renca, fue poder constatar directamente, sin intermediarios, el tremendo potencial que hay en sus líderes sociales, mujeres, hombres, en el trabajo que hace la municipalidad y en la gran relevancia que tiene la presencia de esta enorme cantidad de empresas y estas 119 grandes empresas que están en la comuna de Renca. Por lo tanto, mi mensaje para poder compartir en la conversación es decir, no podemos seguir entendiendo la realidad desde nuestras oficinas, tenemos que tener un compromiso territorial directo y de escucha permanente con la comunidad y con sus autoridades locales para desde ahí co-construir en conjunto posibles soluciones que lo que miren es la generación de bien común y no la generación de bien particular para cada uno de los actores que componen la comunidad. Gracias, Claudia, por tu inspiradora visión. Lo digo muy sinceramente. Tenemos un problema porque tuvimos la caída de señal y por lo tanto tenemos que acotarnos a 15 minutos, que es lo que nos queda, porque después de nosotros viene un siguiente módulo del evento. Por lo tanto, les propongo que en lugar de ir a esta ronda de nuevos speech de 3 minutos, abordemos algunas preguntas centrales y aprovechamos ahí de
de redondear cosas que a ustedes les interese redondear. Y afortunadamente tenemos bastantes preguntas que han sido colocadas por los asistentes y por lo tanto nos permite con cada uno de ustedes hacer las dos cosas de manera conjunta. Entonces voy con Magdalena. Tú colocaste dos temas con mucha fuerza, de urgencia y también la visión de colaboración, que tiene que acompañar la búsqueda de caminos, ¿no? Pero también abordaste el tema de las métricas de impacto. Y ahí aparecen varias preguntas sobre metodologías, enfoques, de qué manera se puede aterrizar este concepto de métricas de impacto en un territorio local. Así que con esta pregunta te doy espacio. Bien, me gusta, Claudio, gracias. Y yo estoy muy de acuerdo con un poco lo que creo que compartimos un poco el espíritu con la Claudia, es decir, hay que hacer más escucha, los recursos están ahí, los recursos no solo financieros, sino que las capacidades asociativas, soluciones, muchas veces hemos trabajado, sí, no solo desde el mundo empresarial, también desde las políticas públicas, muy desde arriba hacia abajo. Pero de todas maneras, creo que esa escucha tiene que venir junto con acción. Si no, vamos a generar vínculos, que son muy necesarios, en Chile tenemos bajo índice de confianza, y a mí me preocupa mucho de nuevo generar como expectativas sobredimensionadas que luego no se transformen realmente en un cambio en las oportunidades, en la vida de las personas. Yo creo que hay una esperanza y hay que dar cumplimiento a esas vinculaciones, pero a ciertos cambios y mejoras. Por eso creo que cuando uno trabaja no solo escuchando, sino que entendiendo primero por qué se producen ciertos problemas, por qué tenemos una alta informalidad, por qué tenemos estos 100.000 empleos en Renca y al mismo tiempo solo 56.000, o sea, solo 14.000 apalancamiento entre personas ahí que están en Renca y que están empleadas un poco por las oportunidades laborales que hay en la comuna. ¿Por qué se produce ese gap? O sea, ¿dónde están las razones subyacentes a eso? Entonces yo creo que efectivamente una combinación de buenos datos y análisis junto con una escucha activa nos pueden hacer encontrar esas soluciones. Cuando nos ponemos un objetivo de cambio tenemos que ir, ¿qué es lo que nos ayuda? Las métricas, la evidencia, es ir a mirar cómo se están produciendo esos cambios. Efectivamente, evaluar genera costo y nosotros aquí en el CEFI siempre decimos en nuestros programas de formación en evaluación, ¿para qué va a evaluar? ¿Para qué va a evaluar si genera impacto, si realmente está generando esa empleabilidad que se quiere? Un programa de capacitación, los bootcamps, bueno, ¿han logrado más empleabilidad o no? Esa es la pregunta, no el bootcamp en sí mismo, no solo la participación, sino que están generando porque los recursos son escasos, las necesidades son urgentes, entonces necesitamos que esa innovación produzca ciertos cambios, en el corto, en el mediano y largo plazo. Por eso la medición, pero la medición tiene que servir para buena toma de decisiones. O sea, si vamos a medir y luego vamos a guardar en el cajón, no, guardemos esos recursos para más actividades. Los recursos, aquí más desde una visión más economicista, ¿no es cierto? Pero los recursos son escasos y sobre todo en estos tiempos son escasos. Entonces, la evaluación y la medición creo que es muy importante no solo para uno saber dónde poner los recursos, sino que también para la accountability. Algo que tanto en el mundo privado, que sea el mundo privado más regulado, ¿no es cierto?, tiene esta lógica de reportar, pero está reportando entre inversión, resultados de inversión, riesgo, manejo de riesgo, control de riesgo, y tiene que reportar también el impacto. Y me alegro que el camino va para allá. O sea, la nueva regulación de gobernanza, la 386, va a medir impacto. Y esa es una lógica que también tenemos que meter en la gestión pública. La gestión pública tiene muy poco accountability, tenemos una buena ley de transparencia, pero requiere. Entonces creo que también la medición nos ayuda a decir, bueno, los cambios se van generando de a poco y nos van dando esa información suficiente, no solo de cara a tomar buenas decisiones, a cambiar los programas, a eliminar programas que no tienen resultados, o sea, así de duro, pero también a reportar en qué estamos avanzando y en qué estamos evaluando y no avanzando. Bueno, después, Claudio, muchas gracias por este espacio y para no alargarme y darle el espacio a los otros, pero Sí, ahí yo me creo vienen que otras ideas.
No, a todos nos pasa, y de hecho hay otras preguntas. Se preguntaba, por ejemplo, en la nueva versión de la ley de donaciones, si puede tener algún impacto en este tipo de inversiones a nivel local. En fin, van a quedar temas que yo creo que ojalá nos inviten a un segundo encuentro. Feliz, feliz. Muchas gracias, Magdalena. Carlos, nos planteaste una visión tremendamente estimulante y con muchos contenidos relevantes, ¿ah? Hablaste de capital humano, capacitación, hablaste, ¿no es cierto?, de la necesidad de impulsar el desarrollo de habilidades digitales, del emprendimiento como una gran fuente también de dinamismo y de empleo, especialmente el emprendimiento basado en ciertas capacidades, en conocimiento, y también la atracción de inversiones, una forma de habilitar los procesos de, en el fondo, desarrollo y poder acercarnos a esa visión que nos contaba el alcalde. Quizás una pregunta desde tu experiencia en lo público, en lo institucional, en la academia. ¿Cómo podemos movernos hacia construir sinergias entre lo que los distintos niveles de la administración y también del sector privado pueden hacer para que este cambio vaya haciéndose tangible en el territorio y vaya siendo cercano a las personas que se supone es a donde se quiere impactar? ¿Cómo se tienen que mover estas capacidades locales, ¿no es cierto?, los gobiernos municipales, los nuevos gobiernos regionales, el sector público, el sector privado? ¿Cómo ves tú ahí aspectos que debiera manejar ese tipo de gobernanza a este multinivel? Bueno, Claudio, me haces una pregunta difícil. Yo creo que aquí es muy pertinente el cuento que contaba Gonzalo, porque efectivamente de lo que he sido capaz de observar durante el último tiempo, Renca tiene mucho que enseñar, digamos, respecto de cómo se hace eso. ¿Ah? Porque lo está haciendo. Y yo creo que es tarea de todos nosotros seguir contribuyendo, digamos, a que se profundice este experimento. ¿Ah? Porque, a ver, de toda mi experiencia en el sector público, muy pocas veces he visto municipalidades asumiendo el objetivo del desarrollo productivo. O sea, nuestra institucionalidad no estaba estructurada de esa manera. ¿Ah? A duras penas teníamos capacidades a nivel regional como para tener una... tú y yo trabajamos, Claudio, en Corfo, en tratar de instalar mecanismos de decisión en las regiones, digamos, para la asignación de recursos asociados a temas de fomento productivo, innovación, etcétera. Creo que se avanzó mucho en eso, pero en general no llegábamos a las municipalidades, porque en general las autoridades de las municipalidades entendían que esta no era parte de su pega. Entonces, el primer tema es eso, que entendamos que la municipalidad y es un espacio crucial para generar las condiciones de capital social, en primer lugar, para ir construyendo sistemas productivos más que efectivamente tengan capacidad de generar mejor empleo y que generen mayor resiliencia ante situaciones críticas. Entonces, primero eso. Segundo, las instituciones. O sea, de todas maneras, hay instituciones al interior o hay organismos al interior de los municipios que tienen un rol muy importante en la tarea, de los que ya existen, no necesariamente de los que no se han creado. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que los organismos municipales, las OMIL, digamos, de activación laboral, son tremendamente importantes, pero son tremendamente débiles. O sea, este rol de lograr trabajar con las empresas en la identificación de oportunidades laborales y canalizarlas hacia vecinos de la comuna. Este rol, que en general está muy mal desarrollado, que es cómo logramos acompañar a aquel que queda desempleado para su tránsito hacia un nuevo trabajo. Esos son entidades que tienen que ser reforzadas. Y en tercer lugar, creo que, bueno, estamos en un evento donde, organizado por la fábrica, este tipo de entidades juegan un rol esencial. Juegan un rol esencial en términos de formular e implementar proyectos concretos de apoyo al emprendimiento, de formación, etcétera, pero juegan un rol esencial en nutrir esta relación en fortalecer el capital social, en fortalecer la posibilidad de que se incorporen a estos proyectos empresas, ojalá grandes, pero también pequeñas y medianas, para que en conjunto, digamos, a través de ese diálogo, puedan generarse
nuevas iniciativas. Esto es toda una infraestructura que en general no existe. Esto es un arreglo, estos son esquemas de redes que en general existen muy poco en las comunas. Y por lo tanto, primero, esencial el liderazgo de los alcaldes, de los consejos comunales, para efectos de darle los debidos recursos a ir potenciando este tema. Pero también tenemos que ir avanzando a nivel nacional de generar un marco de políticas que así lo permitan. Naturalmente, a esto contribuye muchísimo todo tipo de iniciativa que pueda provenir y emerger de las empresas y de los liderazgos empresariales de las comunas, como ha planteado Claudia. O sea, si es posible que efectivamente de manera más espontánea la organización del sector privado, por una parte, y por otra la organización de trabajadores, incorporen estos temas como parte de la agenda, fantástico, porque vamos en el camino correcto. Eso permite ir generando los espacios de diálogo para mejorarle la calidad de vida en una perspectiva de mediano y largo plazo a la gente de las distintas comunas. Para eso yo estoy convencido. Yo estoy convencido que la colaboración es esencial. Estoy convencido que esa colaboración tiene que no negar el pasado, pero tiene que mirar hacia adelante. O sea, todavía no tenemos la posibilidad de volver en el tiempo hacia atrás, sino que tenemos la tarea de construir cada día hacia adelante y para construir el país que queremos, que ha marcado, donde la gente ha marcado con mucha fuerza, digamos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus insatisfacciones. Bueno, es tarea de todos, de la gente, pero también de sus líderes, generar los arreglos necesarios para avanzar en ese camino. Y el mundo nos muestra muchos ejemplos donde eso ha andado bien. Y no nos quedemos solamente en aquellos lugares donde eso no ha andado bien. Y hay mucho que hacer, y yo creo que la comuna de Renca y su alcalde están avanzando en esa dirección. Muchas gracias, Carlos. Clarito, como siempre, y un aporte. Oiga, bueno, vamos, Claudia, te estamos ya robando los minutos del módulo que sigue, pero no podemos dejar de hacerte algunas preguntas y te pedimos disculpas, digamos, por la necesidad de ser sintéticos también en esta reflexión final. Pero realmente planteaste temas que yo creo que a todos nos resonaron fuertemente. El tema de tomar conciencia para una mejor comprensión y desde ahí abordar soluciones realmente sistémicas y realmente de verdad, auténticamente colaborativas y en sintonía y en colaboración con la comunidad. Tal vez hay la pregunta cae de cajón, o sea, ¿dónde podemos ir y cómo podríamos ir alimentando una suerte de victorias tempranas que nos permita ir construyendo ese camino e ir ganando adhesión en esa mirada mucho más humana, que tiene mucho de maturanesco, si se quiere, pero que también parece estar muy en sintonía con lo que las personas esperan de las instituciones, de sus visiones de calidad de vida? ¿Cómo ves tú ese camino, dado que estás estás como una doer, estás siendo parte de la solución a eso, o de la búsqueda de camino? Por favor. Bueno, yo creo que primero el encuentro de hoy es un muy buen ejemplo de cómo podemos empezar a hacer estas transformaciones. Y digo empezar a hacer, y lo digo desde lo privado, desde el mundo empresarial, porque el alcalde Castro ya lleva un primer periodo y ahora inaugura pronto uno segundo, donde esto ha estado en el centro de su gestión. Y creo que una cuestión muy práctica, porque aquí tenemos que tomar esa dimensión, incorporar esa dimensión muy práctica, porque como decíamos, hay un sentido de urgencia, es comenzar haciendo el trabajo en una comuna. Y la primera pregunta que desde la empresa tenemos que hacernos respecto a aquellas comunas, y voy a hablar de Renca en este caso, es lo que estamos haciendo, produciendo desde nuestras compañías, ¿es bueno o es malo para la comuna? Primera pregunta. Luego pasar a una conversación y a un proceso de escucha, y repito, de escucha, y luego viene el diálogo, para entender realmente desde las bases y desde las autoridades locales cuáles son esas necesidades más apremiantes, y no solo conocerlas de nuevo de una manera intelectual, sino que recorrer los barrios para tomar conciencia y conectar emocionalmente con cuáles son esas necesidades. Cuando uno le hablan del hacinamiento,
yo puedo tener una idea de lo que es el hacinamiento. Cuando yo veo el hacinamiento, es totalmente distinta la conexión, el sentido de urgencia, de apremio y la generación de alternativas de innovación para solucionar, por ejemplo, ese que es un gran drama que no solo padece Renca, sino que padece el 70% de la realidad de nuestro país. Cuando vemos el drama de la basura, es distinto imaginarse la basura a ver lo que significa tener espacios públicos totalmente abandonados, que tienen otra serie de consecuencias tan dolorosas para sus vecinos y vecinas, y ponernos a trabajar en soluciones colaborativas para, por ejemplo, abordar el tema de la basura. Cuando vemos la potencialidad que tiene Renca en términos de espacios públicos, con su cerro emblemático, con el trabajo que están haciendo de reforestación en el cerro de Renca, con el trabajo de recuperación de los parques, el tener ese conocimiento y ver la realidad me parece que es una cuestión relevante, ya no es una cuestión blanda, es una cuestión que se transforma en algo central y que tiene que permear las estrategias de la compañía. Y estar dispuestos con humildad a ir a escuchar y a entender que si bien podemos colaborar mucho y tenemos muchas ideas que aportar a las comunas, esas ideas por sí solas no van a funcionar bien si no tenemos una conexión permanente y una vinculación distinta con los vecinos, con las vecinas, con las autoridades locales, con las organizaciones formales e informales que son el tejido que le da vida a los territorios. Por lo tanto, es ponerse en acción, hacerse las preguntas correctas, preguntar mucho, escuchar mucho y tomar decisiones rápidas para poder empezar a implementar los cambios que necesitamos, porque el tiempo no es que tengamos sentido de urgencia, yo siento que el tiempo ya se nos acabó y tenemos que ponernos a hacer los cambios ahora ya, y también confío mucho que este proceso constituyente sea un espacio que alimente ese proceso de transformación, de cambios, de formas de ver las cosas de un paradigma distinto, desprejuiciados de nuestros propios prejuicios que todos traemos arriba de la mesa, y rompiendo con las lógicas más bien partidistas o ideológicas que ciertamente no van a la solución de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Claudia, muchas gracias. Yo creo que con esta ronda de preguntas hemos dado un cierre, yo diría, muy a la altura del desafío que nos convoca y del el contenido, ¿no?, de todo lo que es el encuentro. Les agradezco la participación. Quedaron un montón de preguntas en el tintero. Buscaremos la forma de canalizarlas y gracias a todos y a todas los asistentes por su participación, su retroalimentación, y muchas gracias especialmente a ustedes por sus tremendamente inspiradores, yo diría, y sustantivos aportes. Seguimos entonces adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Chao. Chao. Chao, chao.